No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta para seguir hablando con Daniel. Justamente antes de ir a la pausa estábamos hablando de los 3 horizontes y me gustaría retomar esa conversación porque ahí en el break nos quedamos reflexionando un poco sobre eso. Así que te doy la palabra ahí, Daniel, para que nos puedas compartir lo que me estabas mencionando antes. Sí, es como hoy en día, me parece cada día más, nos estamos confrontando de manera, en plan cancel culture, de, bueno, si tú eres de esta opinión, solamente una opinión media escuchada, ya la persona está en cajón y, bueno, no quiero hablar. Y creo que esto es un gran peligro. Incluso tenemos que volver a entender, si nos entendemos como seres humanos, como parte de la vida misma, la diversidad humana, incluso la diversidad de opinión humana, es parte del potencial creativo de la evolución. Entonces, no es malo que tenemos opiniones diferentes, pero tenemos que crear una base común de cómo vivir como vida a largo plazo y después nos podemos pelear sobre opiniones que nos da la gana. Pero, y es ahí justamente donde el marco de los 3 horizontes no solamente es una herramienta para hablar del futuro muy útil, pero también es una herramienta para unir en la misma sala gente sobre un tema que tiene que transformarse, que no están de acuerdo cómo se va a transformar, que son representantes del business as usual, del sistema actual, son representantes más visionarios en plan tercer horizonte, que dicen que no vale solamente cambiar un par de cosas, hay que cambiar el capitalismo actual profundamente, hay que cambiar nuestra manera de ver el mundo, nuestra narrativa cultural. En la misma sala, y los innovadores que dicen, bueno, estos son un poco demasiado visionarios, estos son un poco demasiado dinosaurios, nosotros somos los emprendedores que hacen lo que se puede hacer ya para por lo menos hacer algo y aprender. Y cada una de estas personajes puede tener una actitud abierta o cerrada hacia los otros. Y trabajar con el marco de 3 horizontes nos ayuda en no necesariamente estar todos de acuerdo después de un taller de un día hablando sobre cómo transformar el sistema de plantaciones de árboles y replantar el mundo. Siempre ayuda a tener un enfoque de la conversación cuando lo usas, pero en un día puedes mover la gente desde estar de pelea hasta no estar de acuerdo, pero tener mucho más conciencia del posible futuro y mucho más conciencia de la complejidad de la situación. Es Bill Sharp, que escribió el libro 3 Horizontes, siempre dices que al final del día quizás no vais a estar de acuerdo, pero vais a estar de desacuerdo de manera mucho más inteligente. Y esto ya es una promesa, es un paso hacia un futuro mejor. Está bueno eso, estar en desacuerdo de manera inteligente. Muy necesario eso que mencionabas a propósito como de que quizás, por lo menos lo que vivimos en Chile, como que la polarización ha ido aumentando, entonces generar esos espacios de diálogo donde nos entendemos distintos pero podemos conversar es muy importante, sobre todo siempre, pero en estos tiempos aún más. Sí, y claro, muchas veces representantes del primer horizonte tienen todo el poder político y económico. Los del segundo horizonte quizás tienen algo de fondos y los visionarios muchas veces no tienen muchos fondos. Y en un mundo donde si tienes dinero o no es una manera de medir valor, que es equivocado, esto da una posición débil a los que tienen la capacidad de verdad tener foresight, anticipación y
un poco la sabiduría del art of the long view, del arte del futuro. Y por eso es muy importante crear estos espacios dialogando dentro de los tres horizontes, porque ahí, dentro del marco, cada uno tiene su espacio de dar voz a una perspectiva. Y entonces también da voz a los que normalmente no tienen voz. Está buenísimo. Muchas gracias ahí por compartir como esa perspectiva muy importante. Y otra cosa relacionada, pero medio en paralelo, que te quería preguntar es que tú al principio usaste este término de bioregión. Y me encantaría si nos puedes compartir qué entiendes tú por bioregión, como a qué se refiere esto. Creo que, bueno, por un lado, hay una historia de un movimiento bioregional que brotó en diferentes partes del mundo en diferentes tiempos. Y lo que hemos aprendido del proceso de hablar de bioregiones es que justamente la definición de bioregión nos puede llegar a mucho discurso y mucho debate. Y para mí, primero hay que entender si en seres biológicos o en ecosistemas, en la estructura de la vida misma como proceso planetario, cualquier frontera, boundary, no es impermeable. Siempre son puntos de encuentro, son puntos que sobrelapsan en alguna manera, no tan definidas como las fronteras que vemos cuando miramos un mapa y miramos las fronteras de Chile. Y igual deberíamos pensar sobre bioregiones de esta manera un poco más blanda. Eso es muy importante, que no dicen, esto es mi bioregión, pero para acercarnos a la escala apropiada en la cual podemos crear economías circulares regenerativas y abastecer las necesidades básicas de la población humana y no humana de estos sitios, la cuenca de un río es un buen acercamiento, porque normalmente la cuenca de un río es más o menos definiendo un ecosistema, y ahí, pero también hay ríos enormes como el Mississippi, donde sería mejor hablar de varias subbioregiones para no pasar otra vez a una escala demasiado grande. Pero es la escala a la cual podemos reinhabitar la vida misma, el planeta, la realidad biofísica del planeta, y no perdernos en todos estos conceptos que ahora, cuando se pelea entre Rusia y Ucrania, todo el concepto de fronteras nacionales se ha desarrollado en la era del poder en la era de los imperios, y no tiene nada que ver con la sabiduría indígena de sentirse expresión del lugar, y no está conectado con la complejidad de cada lugar. Y entonces a largo plazo creo que como humanidad las naciones van a ser importantes por temas culturales y todo eso, pero van a perder algo de su importancia. Las regiones y nuestro conjunto humano como participantes de la vida deberían ser más importantes que estas historias. Entonces, la bioregión es la escala en la cual podemos crear empleo, crear soberanía alimentaria, soberanía acuática de consumo de agua, soberanía energética, y crear una manera de reinsertar la población humana dentro de un ecosistema específico que está no solamente adaptado al ecosistema, pero viene del ecosistema mismo, porque nos reenamoramos con nuestras regiones, nos
los celebramos como deberíamos celebrarnos y empezamos el camino de reentendernos a nosotros mismos como, no como dueños de la tierra, pero expresiones de la tierra. Y esto es una de las cosas claves del diseño regenerativo, de desarrollo regenerativo, es de dejar el solutioneering, el intentar crear soluciones a través de la ingeniería o un concepto muy de ingeniero. Es más, entender la complejidad que tiene muchísimo potencial una vez que dejamos de hablar de problemas abstractos como el cambio climático y los problemas reales que estamos confrontando como humanidad y volvemos a la especificidad de cada región. Podemos ver los problemas como potencial y intentar revelar este potencial local que hay en cada lugar del mundo, el potencial que tenemos nosotros mismos como seres humanos, como vida, de convertirnos en sanadores y custodianos de los lugares en los cuales vivimos. Y esto es lo que nuestros antepasados entendieron en todos los sitios, y los mapuche donde tú vives tú todavía lo entienden. Y ahora el futuro no es posible sin retomar la sabiduría de los primeros el primer millón de años de nuestra especie. Tenemos que reconectar, pero no es un volver atrás, obviamente. Es un co-crear un futuro, pero reconectando con la vida misma otra vez. Darnos cuenta que el Cartesian Split, la idea de que somos en alguna manera diferente de una realidad objetiva que está fuera de nosotros, es completamente falsa. Y o la soltamos o nos vamos a morir. Es útil la ciencia que hemos desarrollado a base de esta perspectiva, pero es una perspectiva, no es la realidad. Claro. A propósito de lo que mencionabas al principio de Maturana, como esa reflexión totalmente conectado con el legado que nos dejó con sus reflexiones. Y muchas gracias, porque justamente conectaba con esa pregunta de la bioregión a propósito de esto que decías al principio, de que no es que vamos a salvar al mundo ni cambiar al mundo, sino que parte como a nivel mucho más local, mucho más regional, y ahí me habías mencionado esto de las bioregiones, cómo podemos aportar justamente en el presente a co-crear un futuro distinto en el lugar en el que estamos, no tratando de ser héroes a nivel global, sino apoyar a nivel local. Así que... Por eso, cuando me puse a escribir mi libro, tenía como una de estas crisis de autor, de ¿qué voy a decir yo que tiene algo de sentido al medio largo plazo? Porque veo que todas las soluciones se convierten en los problemas, las soluciones del pasado se convierten en los problemas del presente. Entonces sería arrogante de decir, aquí hay un libro lleno de soluciones que van a durar para siempre. Y me di cuenta que lo tenemos un poco equivocado, centrarnos tanto en las soluciones. El potencial es en hacernos las preguntas adecuadas conjuntamente en el contexto específico de cada lugar. Y es este proceso que crea culturas regenerativas que sean diferentes en cada lugar, porque vienen del lugar mismo en un proceso participativo, co-creador, de la gente que vive en el lugar con la comunidad de la vida del lugar y el lugar mismo. Y con eso podemos dar expresión a la vida y crear de manera nested wholeness, un entero enidado, que es la estructura de la vida, un proceso de sanar. Y es ahí donde la alianza de Planetary Health Alliance, que lleva con 230 universidades muy potentes del mundo, está de acuerdo con esta visión sistémica de decir, si queremos sanar nuestra población humana en cualquier sitio del mundo donde se están disparando los costes del sistema de salud, tenemos que sanar los ecosistemas, tenemos que sanar el planeta. Y
ellos también se han dado cuenta que el planeta, sanarlo todo en uno es imposible. Hay que aterrizarlo a través de lo que es la UN Decade for Ecosystems Restoration, la década para restaurar los ecosistemas, porque solamente si sanamos cada bosque, cada trozo de suelo, cada río, los mares, tenemos futuro. Si seguimos ver estos sistemas como recursos que podemos explotar, no es solamente cuestión del tiempo y se acaba la fiesta. Y esto para mucha gente nunca fueron partes de la fiesta y se acabó la fiesta ya hace tiempo. Esto también es algo muy importante de darse cuenta, que vivimos en un sistema desigual obsceno. Es un nivel de desigualdad que es obsceno. Y si no podemos crear un futuro regenerativo que no sea un futuro más equitativo también. Pero si volvemos a reinhabitar nuestras bioregiones, esta redistribución va a ser, no tiene que tener revoluciones y peleas, puede ser muy poderoso y sanador para la gente que vive en cada región. Totalmente. Muchas gracias por esa reflexión igual. Y a propósito de reflexión y lo que mencionaste en tu libro, que no buscabas dar soluciones, sino más bien como, no sé cómo decirlo, provocar una reflexión o invitarnos a hacernos nuevas preguntas, más que buscar respuestas. Y una última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué últimas preguntas quizás nuevas o antiguas o constantes estás teniendo como que en el último tiempo te han brotado o has habitado más? Brevemente, dos cosas de que últimamente me he dado cuenta que si no anclamos, como he hecho en esta conversación, las culturas regenerativas en dos anclas muy profundos. Uno, nuestro pasado como humanidad, que siempre hemos sido culturas regenerativas y nos hemos perdido de camino hace 5 o 8 mil años, algunos, no todos. Y al mismo tiempo que ser regenerativo es el patrón central de la evolución. La evolución es generativa y regenerativa al mismo tiempo. Entonces, si queremos crear algo regenerativo, no es crear una utopía rara, es no crear algo regenerativo, es la utopía. Y volver a alinearnos con el impulso de la vida misma, que es regenerativo, es volver a nuestro verdadero ser. Entonces lo podemos hacer. Y esto es muy importante porque la gente, si lo posicionamos como un futuro deseado en plan utopía, no vamos a llegar. Y la sabiduría, bueno, en mi libro tengo más de 250 preguntas y es difícil elegir una, pero hay 3 muy básicas que yo he encontrado en cada tradición de sabiduría en el mundo, en cada tradición indígena del mundo, que es con cualquier decisión que tomamos que tiene importancia en la vida, deberíamos tomar el tiempo de preguntar, ¿de verdad sirve a mí mismo? ¿De verdad sirve a mi comunidad? ¿De verdad sirve a la vida? Y este triética, como mi amigo Jasper Sky lo llama, la triética, de decir, no solamente tienes que tener una buena respuesta que sí, claro, me sirve a mí mismo mucho, o sí, me sirve a los chilenos, o a mi pueblo. No, está bien si tienes una buena respuesta para los dos, pero también hay que preguntar, ¿sirve a la vida misma? Y si no tienes buena respuesta para esta pregunta, no es buena idea. Y creo que estas 3 preguntas, si volvemos a tomarnos estas 3 preguntas más en serio, vamos a tener una manera de confrontar un futuro incierto, que es seguro, porque el sistema de complejidad, teoría de complejidad nos dice que sistemas complejos son fundamentalmente impredecibles y vivimos en un sistema complejo, muy complejo, y somos sistemas complejos. Entonces, la incertidumbre y no saber siempre nos va a acompañar, nunca vamos a saberlo todo, pero
la sabiduría de navegar sin saber hacia un futuro regenerativo viene de preguntar estas 3 preguntas. ¿De verdad sirve a mí? ¿De verdad sirve a mi comunidad? ¿Y de verdad sirve a la vida? Buenísimo. Esas 3 preguntas ahí para guardarlas. Está genial. Además que son fáciles de recordar, así que no es nada difícil hacerse esas preguntas. Claro. Está buenísimo. Hoy se me pasó volando, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos, por haber concretado esta cita, de recordarlo de hecho de que la queríamos hacer, así que agradecerte y enviarte energías positivas para allá también, para ese nuevo bosque que estás creando ahí, regenerando en tu casa. Súper, gracias, ha sido un gran placer. Muchas gracias. Vamos a ir a la última pausa musical ahí para las personas que nos están acompañando y volvemos para el cierre. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.